Sigue la W. Así es, ya estamos en vivo, son las 12 del mediodía, 12 minutos. Gracias por conectarse con nosotros a través de YouTube. Búsquenos como W Radio Colombia. Estamos también en el Facebook, en vivo, en live. Búsquenos W Radio Colombia o si lo prefiere a través de nuestro portal wradio.com.co. Conectados a través de todas las redes sociales. Nos vamos ahora sí, Paola, con esta historia que digo yo, y tal vez usted me desmienta, pero podría ser también un campanazo de alerta sobre lo que viene en los meses próximos, cuando por decisión del Congreso se tumba la ley de garantías y se abre la puerta para los convenios interadministrativos entre el gobierno local y los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos locales. ¿Esto que vemos puede ser una muestra? Literalmente para la muestra un botón. Pues sí, Juan Pablo, es como para que los oyentes y las personas que nos están viendo también a través de nuestro Facebook Live y YouTube Live W Radio Colombia entiendan un poco en la práctica qué fue lo que se modificó en la ley de garantías que se va a permitir, porque se suspendió ese artículo y se va a permitir que se sigan adelante con estos convenios administrativos. Hoy les vamos a contar específicamente sobre un convenio interadministrativo que es el que se hace entre dos entidades estatales y que precisamente pues está lleno de irregularidades. Es un cóctel de vicios, Juan Pablo, que pueden poner en riesgo los recursos. Estamos hablando de 66.000 millones de pesos para proyectos de interés cultural en el departamento de Bolívar y pues digamos que es un espejo, es un reflejo de lo que puede entonces seguir pasando el otro año cuando sigan firmándose estos convenios interadministrativos. ¿Por qué son tan apetecidos por los entes territoriales justamente cuando estamos en época preelectoral? Vámonos a Bolívar y vámonos al Ministerio de Cultura, Paola. Juan Pablo, los invitamos para que se conecten ya entonces, porque además esta investigación que hemos hecho aquí en Sigue la W, pues tiene toda la documentación y se las vamos a ir mostrando también a través de nuestra transmisión de las plataformas en video, W Radio Colombia en YouTube y en Facebook Live. La historia es la siguiente, Juan Pablo. El Ministerio de Cultura firmó un convenio interadministrativo con la Gobernación de Bolívar por 66.715 millones de pesos. Ahí ya lo estamos viendo en nuestro Facebook Live. Es el primer documento, ese convenio que, como le digo, es para la ejecución de 3 proyectos. ¿Cuáles son esos 3 proyectos? Entonces nos vamos al segundo documento, ahí usted los está leyendo. Rehabilitación del espacio público, es decir, la construcción del Parque del Jazz en el municipio de Mompox, en el departamento de Bolívar, la rehabilitación de la malla vial del municipio de Mompox, también en Bolívar, y la construcción y dotación del Museo de Arte para la atención a víctimas del conflicto armado en el corregimiento de Mampuján. Esto también es en el departamento de Bolívar, el corregimiento de Mampuján. Hay esta cláusula que es la primera irregularidad que estamos encontrando en este convenio, Juan Pablo. Esta cláusula que está dentro del contrato y, como usted puede ver ahí, es un poco curarse en salud por parte del ministerio, porque ellos entregan la plata directamente a la Gobernación de Bolívar y no asumen responsabilidad sobre las subcontrataciones que después se hagan por parte de esa entidad territorial. Ahí usted está leyendo esa cláusula del contrato y ahora vamos a ver los valores de cada uno de estos proyectos. El Parque del Jazz en Mompox vale 33.082 millones de pesos. Un parque en Mompox, 33.000 millones de pesos. Yo voy anotando aquí. Entonces, un parque en Mompox, el Parque del Jazz, ¿no? Sí. Parque Jazz, 33.000 millones de pesos. Ajá. El Museo para las Víctimas vale 10.559 millones de pesos. Museo de 10.000 millones de pesos. Ajá. Y el Malla Vial de Mompox vale 23.073 millones de pesos. Malla Vial Mompox. ¿Cuánto? ¿Me repite, por favor? 23.073 millones de pesos. 23.000, listo. Ok. En este siguiente documento vamos a ver otra cláusula del contrato que también genera muchas dudas, porque autorizan un único pago a una cuenta bancaria de la Gobernación de Bolívar dentro de los 5 días siguientes a la suscripción o a la aceptación de este convenio. Ellos deben abrir o debieron abrir esta cuenta porque esa plata ya se entregó y es un único pago. Usted sabe siempre, Juan Pablo, que en los procesos de contratación pública pues se hacen desembolsos gradualmente, no se entrega una sola vez y de primerazo, porque ¿no? además normalmente esos desembolsos, Paola, deben ir justificados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le exige al interventor
que haga un seguimiento a la obra, garantice que la obra ha avanzado para soltar la plata. Eso no es, ahí le dejo la plata y usted verá qué hace con ello, porque ahí es cuando empieza a perderse la plata, Paola. Y aquí es donde vienen las siguientes irregularidades, y usted lo ha dicho, Juan Pablo, es el interventor, pues este contrato no tiene, o este convenio No no diga. tiene interventoría, Perdóneme. no tiene fiducia, Ajá. Continúe. ¿Qué más no tiene? y es un contrato que tiene todas las características, un convenio, mejor, que tiene todas las características para hacer un contrato de obra. ¿Por qué? Porque piden pólizas de estabilidad de obras y piden calidad de los bienes, y al ser un contrato de obra no se puede hacer, según la ley de contratación pública, que es la ley 80, no se puede hacer por convenio, sino que tiene que haberse hecho, o tendría que haberse hecho, por licitación pública. Es decir, y perdóneme, Paola, porque yo aquí ayudo también a interpretar un poco y le pido por favor a quienes están conectados a través de Twitter y de Facebook que estén muy atentos por este asunto. Número 1. Es un convenio interadministrativo en donde se le entregan del Ministerio de Cultura a la Gobernación de Bolívar, sin ningún requisito, 66 mil millones de pesos. Así es. No hay interventoría. No hay interventoría, no hay fiducia. No hay una fiducia que más garantice que los dineros no se pierdan o se entregan de manera debida. Pero peor aún, se está entregando plata para el desarrollo de obras públicas, obras incluso de infraestructura, como puede ser la malla vial de Monpós, Así es. sin que haya un proceso de licitación. Sencillamente se le da la plata del Ministerio de Cultura. Pero un segundo, Paola, ¿y el Ministerio de Cultura qué tiene que ver con la malla vial de Monpós? Eso, Juan Pablo, es una de las preguntas que nos hacemos y que seguramente ya nos va a responder ¿Por la qué? persona del ministerio que Porque nos va uno a dice, responder. Parque del Jazz, pues bueno, sí, un parque, es una apuesta cultural, museo en Mampuján, me dijo usted, de las víctimas, Sí, pues bueno, es un museo, pero ¿y la malla vial de Monpós? mire, Juan Pablo. Y lo otro es que, acuérdese, un único pago que ya se hizo, ya se desembolsaron todos los recursos a la gobernación, y lo segundo es esa cláusula en donde no asumen responsabilidad el ministerio por las subcontrataciones que haga la gobernación. Óigame. Esto se firmó, Juan Pablo, rápidamente para terminarle esta primera parte, porque Sí. ya vamos también con nuestros invitados y hay una segunda parte. Eso se firmó el 7 de julio de este año, ese convenio se firmó el 7 de julio de este año, un mes después, solo un mes después de posesionarse la nueva ministra de Cultura, la señora Angélica Mayolo, que recordemos, y ahí estamos viendo también la foto del día de su posesión, fue el 4 de junio de 2021. Y quien firma este convenio es la secretaria general, que también es nueva en el ministerio, que la llevó al ministerio la ministra Angélica Mayolo, y pues que al llegar ella también llevaba muy poco tiempo para poder autorizar este convenio, que además pidió por parte de Planeación Nacional una autorización de vigencias futuras, específicamente para el tema del Museo de Mampuján, que vale 10.000 millones de pesos, pero extrañamente, y aquí causa curiosidad, que se hayan pedido 12.000 millones de pesos al DNP. Paola, los 66 mil millones de pesos los giró totalmente el ministerio, porque uno entiende que un convenio interadministrativo, ambas partes deben aportar recursos. Uy, buen punto, Mauricio, claro. Sí, es muy buen punto, Mauricio, y ya ahí le voy a responder que la gobernación de este total del convenio hizo un aporte de un poco más de 1.000 millones de pesos. O sea, todo lo puso el Ministerio de Cultura. Sí. El Ministerio pues. de Cultura, digamos que podríamos decir que puso el 99% de los recursos. Acá también, consultando con abogados expertos en contratación, nos aseguraron que en un convenio de este tipo, la contraparte, que en este caso sería la Gobernación de Bolívar, debía poner el 30% de aportes, Claro. pero después nos explicaron desde la Gobernación de Bolívar que no es en un convenio interadministrativo en donde aplica esa figura, sino en un convenio de apoyo. Ya más adelante también vamos a tener vocero de la Secretaría de la Gobernación para que nos explique eso. Pero quiero rápidamente que vayamos a la segunda parte, porque listo, aquí ya se acabó esta primera etapa en donde el ministerio entrega los recursos y la Gobernación entonces recibe la plata y abre esas licitaciones. Ajá. La primera es para el museo, y cada una tiene irregularidades, se las voy a resumir lo más rápido posible. La primera es el Museo de las Víctimas de Mampuján.
Este museo, pues es una orden también, o es un en cumplimiento de una orden que dio la Corte, la sentencia 006 de 2012, aunque hay que decirlo aquí también, la sentencia no dice exactamente que se deba construir un museo en un predio privado. Ahí estamos viendo las fotos de lo que sería el museo, del render que ya ha publicado la gobernación de lo que sería el Museo de las Víctimas de Mampuján, un espacio muy bonito, muy grande, en un predio de 4.500 metros cuadrados, y aquí es donde viene el primer problema en esta licitación específicamente, Juan Pablo, porque resulta que el predio, este lote de 4.500 metros cuadrados, es del colectivo de las víctimas de allá de esa región del país. Ellas mismas lo compraron y la ley dice que cualquier inversión que haga el Estado la tiene que hacer en un predio del Estado. Hay un concepto de la entidad y la Constitución Política de Colombia dice que no se puede hacer inversión en un predio privado porque además después el Estado, la gobernación, el que sea, va a seguir haciendo mantenimiento a un predio que es privado, de alguien en particular. Esa es la primera irregularidad que hay en esta licitación, que también la segunda cosa que hemos descubierto, ya se declaró desierta. La gobernación abrió la licitación, no se cumplieron los requisitos, solo se presentó un oferente que no cumplió y en este momento está desierta. Para volver a abrirla, este proceso podría demorarse más de un mes o 2 meses incluso, es decir, este año ya no va. Y entonces aquí hay un problema muy grande para la gobernación por ejecución de los recursos. Pero luego de que se hubiera declarado desierta, ¿no pueden entonces escoger un contratista a dedo? Pues esperemos que no, ya se lo preguntaremos también. Anote todas esas preguntas para que se las haga ahorita al vocero a la vocera de la gobernación, que está muy atenta a respondernos todas estas inquietudes. La segunda licitación es el Parque del Jazz. Que es carísimo, ¿no? 33.000 millones, ¿eso es Disneylandia o qué? Juan Pablo, esa es la primera, digamos, observación, y la segunda es la que usted hacía, y es que, ¿por qué si se hablaba de rehabilitación del espacio público y se habla de un parque, esto qué tiene que ver con el Ministerio de Cultura? ¿Por qué el Ministerio de Cultura tiene que construir un parque que además, como usted bien lo señala, pues vale 33.000 millones de pesos? Esta licitación ya fue adjudicada, ahí estamos viendo el documento en nuestro Facebook Live, el contrato parque, el documento 9, Jeff, por favor, en donde vemos que se adjudicó a Consorcio Parques Culturales de Bolívar. Nosotros hemos averiguado, Juan Pablo, quiénes conforman el Consorcio Parques Culturales de Bolívar y encontramos que están JDM Ingeniería y AE Ingenieros Civiles. Cada uno tiene el 50% de este contrato. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos contratistas? Pues encontramos que de AE Ingenieros es de la familia Escorcia. Es una familia de contratistas en la costa colombiana y su mayor accionista es el señor Antonio José Escorcia de Barranquilla. Pero además el señor David Ricardo de la Valle Escorcia, que también es accionista de esta empresa, tiene un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría por el incumplimiento en el proyecto de un acueducto en San Juan de Nepomuceno. Y finalmente, en este documento 10, donde vemos quiénes son los contratistas, o mejor, en el documento 11, Jeff, un artículo de La Silla Vacía que hemos encontrado en donde aseguran que AE Ingeniería es uno de los 5 megacontratistas favoritos de la casa Char, de la ciudad de Barranquilla. Óyeme, pero, finalmente, Juan Pablo, la malla vial. Eso. Malla vial, aunque Mompox está declarado como patrimonio, pues es también pues inquietante que se esté declarando o se esté entregando un contrato para rehabilitación del espacio público cuando esto tiene que hacerse a través de el Invías. ¿Por qué malla vial lo tiene que hacer el Ministerio de Cultura o con recursos del Ministerio de Cultura? Este proceso no se ha adjudicado, pero la pregunta es ¿por qué le dieron la plata directamente a la alcaldía? Porque entonces aquí hay otra irregularidad y es esa tercerización. El ministerio ya le dio la plata a la gobernación y ahora la plata se la da la gobernación a la alcaldía directamente, cuando la alcaldía no tiene la capacidad jurídica para ejecutar una obra, y además porque aquí sí que estamos hablando de un contrato de obra que está prohibido suscribirse si no es por licitación. Vamos con sus invitados, Paola. Las preguntas ya están claras, creo yo. ¿Quién es su primer invitado? Sí, Juan Pablo, pues saludemos a esta hora a Claudia Álvarez. Ella es la secretaria general del Ministerio de Cultura, para preguntarle por esa primera etapa del proceso que tiene que ver con la firma del convenio y la entrega de los recursos. Secretaria, gracias por estar con nosotros en la W. Y bueno, ¿qué responde usted ante estas irregularidades? ¿Por qué se entregaron directamente los recursos a la gobernación?
Paola, Juan Pablo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos este espacio para hacer varias precisiones. Creo que ante tu pregunta tan directa, la primera precisión que debo hacer es, no se ha hecho el giro de ningún recurso en este momento. El ministerio no le ha entregado un solo peso al departamento y no se lo ha entregado porque aunque la cláusula habla de un solo pago, nosotros tenemos claro que hay que hacer un flujo de caja que se le pidió a la gobernación el 20 de septiembre, que la gobernación nos entregó el 4 de octubre, que fue validado con la Dirección General de Crédito Público el 6 de octubre, perdón, y que con base en ese flujo de caja, nosotros estamos hoy tramitando la modificación de la cláusula para establecer ahora sí cómo se van a hacer los giros de acuerdo Pero, al flujo de No, secretaria, caja. no, no, perdóneme, Paola, perdóneme, no, secretaria, perdóneme. Sí, O señor. sea, usted está diciendo que van a modificar un contrato que en un principio sí Sí. habían firmado para un solo pago. No estoy diciendo eso, No, Juan no, no, Pablo. no, Estoy pero no. diciendo, ¿En el contrato qué no, dice? sí, ¿En el contrato qué claro, dice, secretaria? el contrato dice que es un solo pago, Ah, bueno, pero entonces, ¿y ese contrato está firmado o no está el firmado? convenio, El el convenio, convenio. el convenio está, dice que el pago el ¿está firmado o no está convenio firmado, secretaria? está firmado, efectivamente, Entonces lo pero van a modificar es porque nos pillamos esto, no, señor, ¿no? no lo vamos a Entonces, modificar por ¿cómo eso, lo firmaron? ¿Cómo porque te firman estoy algo si no diciendo tienen que establecidos esos pagos, secretaria? no, señor, porque el 20 de septiembre nosotros solicitamos el flujo de caja. Si fuera cierto que lo estuviéramos haciendo porque ustedes se lo pillaron, lo estaríamos El pidiendo hoy. 7 de julio Lo firmaron el pedimos desde el contrato, 20 de secretaria. septiembre. El y 7 de julio además, firmaron el contrato. y además, Sí, pero no, secretaria, ¿cómo pero así no que hemos no? hecho un solo desembolso, Juan Pablo, y no Pero, lo hemos hecho precisamente porque necesitábamos que el departamento empezara a avanzar en los procesos contractuales, que además esa es otra precisión que quiero hacer. No, primero, el convenio no se hace para obra, por eso el convenio no tiene una interventoría. Las interventorías las debe contratar el departamento para cada obra. Y eso está claro, está claramente establecido en pero el convenio. secretaria, ¿cómo así que se va a Señora, modificar el contrato cuando ya la gobernación ha hecho las licitaciones? Una se declaró desierta, pero se pudo haber declarado también adjudicada, y hay otra, la claro, más alta, que ya tiene contratista. Y claro, entonces, pero es ese que no pasa, contratista, pero Paola, no pasa nada porque es que la modificación de la forma de pago no incide en que los recursos estén disponibles. Sería grave que la gobernación no tuviera los recursos disponibles. Los recursos están disponibles. Lo que pasa es que no están girados ni encajan. Mm. Pero como ellos tienen recursos disponibles, pues con base en eso pueden adelantar los procesos contractuales. Bueno, entonces explíqueme, secretaria, ¿por qué Sí, señor. razón el 7 de julio firmaron un convenio en donde se hablaba de un solo pago? Nosotros firmamos un convenio en el que se hablaba de un solo pago, precisamente, y de pronto ese sí pudo haber sido el error que nosotros cometimos, que fue no haber dicho que los pagos se iban a hacer de acuerdo al flujo de caja. Dijimos, se hace un solo pago y cuando cuando tengamos claro el flujo de caja, hacemos la modificación de la forma de pago, porque se puede hacer la modificación y nosotros no hemos girado un solo recurso. ¿qué es Porque eso del flujo de para caja? nosotros, era tan claro para nosotros que no podíamos empezar a girar sin el flujo de caja que no hemos girado un solo peso. Pero, secretaria, explíquenos eso del flujo de caja, porque es que usted dice que Digo, hubo un el error flujo de caja. ahí, pero así con No, ese, no hay un error, no hay un error. acaba no de hay un decir que de error. pronto sí Sí, fue el sí, error. exactamente, secretaria. Creo que Claro, todos la sí, escuchamos, pero todos en Colombia la cuando yo, escuchamos. sí, cuando yo hablo del error, a lo que me refiero es a que nosotros, en la cláusula que habla de la forma de pago, debimos haber dicho desde el principio que el pago se hacía conforme al ¿Y flujo de por qué caja. no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicimos? Porque en ese momento, seguramente lo que estábamos es lo que asumimos todos, porque sí lo teníamos claro, y pues digamos que sí es lamentable que no haya quedado claro en la cláusula, es que nosotros podíamos empezar a hacer los pagos hasta que tuviéramos un flujo de Secretaria, caja. Les secretaria, explico qué es un escúcheme, flujo de perdóneme, caja. secretaria, escúcheme, Perfecto. escúcheme. Ok. Usted es abogada. Sí, señor. ¿Los abogados asumen o los abogados dejan sobre el papel? No, dejamos sobre el papel. Y entonces usted, ¿cómo me dice ahora? Lo acaba de decir. Es que nosotros Sí. asumimos. Sí. No, claro, Juan Pablo, en eso tienes toda la razón. No, Yo no, lo que pero estoy explíqueme diciendo, esto, por favor. en eso Secretaria, tienes absolutamente toda secretaria, la razón. explíqueme cómo Lo una que- abogada que está al frente de los contratos del Ministerio de Cultura dice es que nosotros asumimos. Usted está hablando de plata del Estado, secretaria. Sí, señor, Usted maneja claro una que sí. responsabilidad máxima. Y usted nos viene a Sí. decir, ¿asumimos? ¿De cuándo acá un gobierno, un Estado asume? Un Estado deja en el papel. Y usted firmó Claro. hace 4 meses Sí. un documento en el cual, como lo acaba de decir, asumimos.
Es ¿Asumieron correcto, Juan qué? Pablo, pero nosotros no hemos hecho un solo giro. No hemos hecho un solo giro. Sí, Y hemos pero garantizado el cuidado asumimos. de los recursos. Y no es cierto, como dices, que lo estamos haciendo porque se pillaron, porque nosotros desde el 20 de octubre, desde el 20 de septiembre, estamos trabajando el flujo de caja. Pero Hicimos una reunión inicialmente sí con el 6 estaba de octubre así. con el Ministerio de Hacienda para aprobar el flujo de caja. ¿Y Secretaria, qué es el un flujo problema es de que caja? Les explico qué es un flujo de no, caja. espere un El momentico, flujo de... secretaria, permítame. Es Perfecto. que sí Sí, estaba así. perfecto. Aquí el tema es que el convenio sí se firmó así, con esa cláusula en donde Sí. se asegura que hubo un único o que habrá un único desembolso y se frenó seguramente por todo el escándalo de contratación que pasó con el Ministerio de las TIC. Y claro, para ustedes también curarse en salud un poco, también cambian esas cláusulas, pero igual la plata se va a ir directamente para la gobernación y ellos no pueden, digamos, tener o menos o más porque ya entregaron unas licitaciones con esos valores o ya están Estamos ya totalmente de abrieron unas acuerdo, licitaciones Paola. con esos. La plata se va a ir a la cuenta. Quiero hacer las siguientes precisiones. Primero, esa cuenta es una cuenta que tiene las siguientes condiciones. Es una cuenta especial que está marcada como inembargable. Es una cuenta especial de uso exclusivo de los recursos. Es una cuenta especial en la que la gobernación, el departamento no podrá incluir otros recursos diferentes a los que se tienen para el manejo del convenio, y es una cuenta que por eso quería que me dejaras explicar lo del flujo de caja, porque ahí es donde voy a Sí, explicar adelante. cómo se van a girar los recursos. Esa cuenta primero está manejada por un comité operativo, por un comité ejecutivo. ¿Quiénes forman parte de ese comité? Que también está en el convenio, forman parte el departamento y el Ministerio de Cultura. Sí o sí deben estar sentados siempre para que se haga cualquier manejo en la cuenta. Nosotros en este momento, a hoy, a 25 de octubre, 26 de octubre, tenemos aprobado solamente por el Ministerio de Hacienda para hacer un primer giro de acuerdo al flujo de caja que nos entregó el departamento, 13.000 millones de pesos. ¿Y cómo se manejan esos 13.000 millones de pesos? Una vez nosotros hayamos hecho la modificación de la forma de pago, porque aquí en el flujo de caja, que fue aprobado también por el Ministerio de Hacienda, por eso no es algo que hayamos sacado de la noche a la mañana, tenemos un flujo de caja en el cual tenemos giros Sí. desde el mes de octubre hasta el mes de noviembre del año 2022. Pero además de eso, Claro, para porque que yo ahí haga el el tema es segundo que los giro, es decir, voy a recursos, hacer un primer giro, que es el, por 13.000 millones de pesos. sí, pero Para los que yo recursos haga ya el están segundo giro, comprometidos, que secretaria. inicialmente estaría previsto para diciembre, ¿qué debe pasar? La condición debe ser que se haya ejecutado por lo menos el 80% del primer giro y además claramente se tendrá que tener claro en qué se ha invertido. ¿Y qué me va a dar a mí la claridad en qué se ha invertido? Las actas de ese comité operativo que siempre se tendrá que reunir antes de que se haga cualquier manejo de la cuenta, y todos los avances de obra. Porque si además tú miras los procesos que ha publicado la gobernación, en todos los casos los procesos se hacen con avance de obra y en ninguno ni siquiera se está hablando de anticipo. Entonces todos los pagos serán contra avance de obra. Y de eso O se sea que sí deberá está dar reconociendo cuenta que es un para contrato que de se obra. haga un segundo desembolso. O sea, si es un Eso contrato de obra, secretaria, ¿por qué no se hizo contrato de obra y si se hace convenio y se va a entregar directamente la plata? Además, esa cuenta que usted menciona, pues no garantiza nada porque no están condicionando los pagos. O, no, o más bien, la aprobación de esos recursos se van a entregar después de que, o se van a controlar después de que se entreguen. no se van a controlar después de que se entreguen, y te voy a decir por qué no. Se hace un primer desembolso que está claramente justificado por el flujo de caja y además por el avance que ya tiene, como tú bien has dicho, ya inclusive el departamento tiene un proceso adjudicado. Entonces, con base en eso, se hace un primer desembolso y a partir de ahí el control va a ser la inversión de lo que ya estaba en caja, y además de eso el avance de los otros procesos, porque lo que no se va a hacer es girar si los procesos no se han adjudicado, si los avances de obra no se han hecho. ¿Y quién va a controlar eso? El comité que es el encargado de autorizar cualquier movimiento en la cuenta. Secretaria, ¿por qué razón Señor. el ministro o el ministerio, perdón, de Cultura tiene que subvencionar un contrato de malla vial? Le cuento. Esto en el caso específico del municipio de Mompox. Como todos sabemos, el municipio de Mompox tiene una declaratoria de la UNESCO en su centro histórico, y lo que se declara no es solamente las edificaciones, se declara el espacio público, se declaran los andenes, se declara. Por eso el ministerio debe
dentro del Plan Especial de Manejo y Protección que ya tiene el municipio, velar por la salvaguardia de todo lo que tiene que ver con el centro histórico. Sí. Por eso el ministerio arregla andenes de un centro histórico, por eso todo eso le corresponde al Ministerio de Cultura, en el marco de la declaratoria. Sí. ¿Y cuál es la intervención que van a hacer en las calles de Monpós? Bueno, digamos que explicarte técnicamente, sé que es una recuperación de la malla vial, porque está en mal estado, pero Sí. pues ya explicarte técnicamente a detalle Sí. cada cosa que se va a hacer en obra, no tengo ese detalle no, técnico. no, pues yo técnico no quiero preguntarle, pero Sí, sí saber qué es lo que van a hacer. ¿Van a es una pavimentar? recuperación, ¿Van a sí, poner no, adoquines? es ¿Van a poner recuperación de malla piedra? vial, Ujú, tiene que ver con calle, con pavimento, ujú, exactamente. ujú. Y Eso es lo eso que se lo va a hacer. Y eso, es que yo entendería si fuera adoquín, yo entendería si fuera piedra, pero si es pavimento, ¿eso es del Ministerio de Cultura? Todo lo que tenga que ver con la protección del centro histórico, no sé si es adoquín o si es pavimento como tal, pero Ujú. lo cierto es que todo lo que tiene que ver con la recuperación y rehabilitación de la malla vial del centro histórico nos corresponde a nosotros como Pero ministerio. Juan Pablo, ahí es importante Todo lo que decir sea espacio público. que le corresponde, como muy bien dice la secretaria, al Ministerio de Cultura, si es que esa justificación es válida, pero al Ministerio de Cultura, no a la gobernación, que además le va a pasar la plata o se la pasó a la alcaldía. O sea, esto lo va a tener que hacer o ejecutar la alcaldía, la que va a tener que abrir la licitación, la que va a tener que entregar los recursos. Y Juan Pablo, usted sabe que ahí hay un riesgo enorme porque se entregaría este contrato de obra con recursos del ministerio por parte de una alcaldía en época preelectoral, Ujú, además, ¿no? así es. Ahora, si me permites, yo ahí también quiero hacer una precisión, que tú hablaste de las garantías y quiero hacer una precisión frente a las garantías. El convenio habla de dos clases de garantías. Una es la garantía que nosotros le exigimos al departamento para efectos de la cuenta en donde se van a manejar los recursos. Y otras son las garantías, esas que tú estabas diciendo, que nosotros estamos exigiendo de obra y que no corresponden al convenio, pues claramente es que esas no son las garantías del convenio. Esas son las garantías que la gobernación deberá exigir a los contratistas. Y también es claro que el asegurado no solamente debe ser el departamento, sino que en todos los casos, en las pólizas, el asegurado también debe ser el Ministerio de Cultura. Sí, Entonces, tampoco es cierto que se haya perdido el control ni sobre la ejecución ni sobre los recursos, entre otras cosas, porque si tú lees las obligaciones del ministerio, el ministerio debe hacer asesoría técnica y jurídica sobre los pliegos que presenta la gobernación y además de eso, la gobernación tiene la obligación de presentar en ese comité los pliegos que va a publicar previamente para ser discutidos y con la asesoría técnica del Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio, que es la supervisora de este convenio. Paola, ¿tenemos algo más pendiente con Claudia Álvarez, secretaria general del Ministerio de Cultura? Pues sí, Juan Pablo, porque es que aquí ella nos ha dicho que se va a hacer esa modificación, pero y que se hizo precisamente por iniciativa del ministerio porque se dieron cuenta pues que hubo una 2 meses omisión, después. pero lo que nos cuentan es que el Ministerio de Hacienda fue el que detuvo ese pago y no directamente Ah, el ministerio, y además si se va a realizar el ah. cambio, ¿por Ah, qué no entonces se no fuimos ha nosotros, fue el publicado Ministerio de Hacienda que se la pilló. porque no se ha publicado el otro sí, secretaria, donde se modifican o se hacen esas modificaciones, esos cambios? Y además, yo quiero que ustedes me compartan, por favor, ese informe del comité, porque por ningún lado hablaría de ese control previo para hacer los pagos. Dime, que no te escuché. ¿Me puede, por favor, compartir después de esta entrevista el informe del comité? Porque lo que nos dicen es que por ningún lado habla de ese control previo para hacer los pagos, sino que habla de un control financiero posterior. Y lo que le dije primero es que no fue el Ministerio de Cultura el que detuvo los pagos, sino fue una orden del Ministerio de Hacienda. Eso tiene que hacerse a través de un otro sí que no se ha publicado. A estas alturas ya hay dos licitaciones o una licitación adjudicada por parte de la gobernación. ¿Y por qué no se ha hecho ese otro sí, secretaria? El otro sí no se ha publicado porque nosotros estábamos esperando tener el pack de los recursos para saber exactamente cuánta plata podíamos tener para el primer giro. Por eso no se ha publicado. Tuvimos esa claridad el día lunes de esta semana. Por eso no lo hemos publicado. Vamos a hacer una pausa.
Al regresar nos vamos a la gobernación de Bolívar para que nos expliquen la otra parte de esta historia. Secretaria Claudia Álvarez, secretaria general del Ministerio de Cultura, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Paola. Paola, te hago llegar inmediatamente el flujo de caja que finalmente, no te hago llegar el documento del otro sí, porque no lo tenemos proyectado, pero te hago llegar el flujo de caja, que es cómo se van a estructurar los pagos. Ya volvemos. La oportunidad ahora de escuchar la parte que corresponde a la gobernación de Bolívar en esta alerta que se emite a esta hora en Sigue la W por presuntas irregularidades en un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Bolívar. Aquí hay que señalar algo. Hace un instante la secretaria general del Ministerio de Cultura dijo que se está preparando un otro sí para poder subsanar algunas fallas con las que salió el contrato en julio. El asunto es que el otro sí no se ha hecho, el documento no existe y sin embargo ya por parte de la Gobernación de Bolívar se han dado y entregado contratos en el marco de este convenio interadministrativo. Paola. Sí, Juan Pablo, y ahí que se genera entonces una duda y es cómo la gobernación saca un proceso de licitación, adjudica un contrato, un proyecto tan importante como es el de la construcción del museo de Mampuja, perdón, del Parque del Jazz, sin tener los recursos, porque lo que nos dijo la secretaria es que no se han desembolsado. Es algo que causa mucha inquietud y por eso saludamos a esta hora a Carolina Ariza, ella es la secretaria general de la Gobernación de Bolívar, para preguntarle primero que todo sobre eso, cómo están, porque ustedes están entregando contratos y todavía ni siquiera tienen la plata. Hola, muy buenos días a todos, a Juan Pablo en la mesa de W Radio. Bueno, como lo decía la secretaria general del ministerio, muchas gracias a ustedes por concedernos este espacio. Nosotros, bueno, mi nombre es Carolina Ariza, secretaria general de la Gobernación de Bolívar. Al respecto, frente, digamos, al desembolso y a la modificación que la secretaria general les indico, lo primero pues es contarles que y creo que aquí está pues nuestro secretario jurídico, el doctor Juan Mauricio González, que en materia contractual es el experto en el tema, pero quisiera como ambientarles un poco el tema frente a que en nuestro convenio firmado el 7 de julio, el convenio 3985, y en los contratos derivados de este convenio hay una figura muy clave y es que nosotros, como se los indicará y se los explicará el secretario jurídico, pero no, secretaria, permítame con un momento. anticipos, sino con avances de obra en nuestros contratos. Sí, eso nos lo explicó muy bien la secretaria general del ministerio, pero queremos como que nos responda puntualmente y además vamos a hablar con usted en esta conversación porque tenemos poco tiempo, entonces por favor respóndanos las preguntas puntuales. ¿Por qué se adjudicó ya el Parque del Jazz si no tienen ustedes los recursos? Bueno, quiero darle en ese orden, quiero darle el uso de la palabra a nuestro No. Secretaria general, Carolina Ariza. ¿Usted firmó el contrato? No, señor, no lo suscribo como secretaria general. ¿Usted lo revisó? ¿Usted lo revisó, secretaria? Secretaria general de la Gobernación de Bolívar. Sí, secretaria, ¿usted revisó el contrato? Quiero darle el uso de la palabra a nuestro secretario jurídico de la Gobernación, que es la dependencia en la cual... No entiendo, doctora Carolina. Entonces, ¿por qué razón la ponen a usted como vocera para que usted nos ponga otra persona como vocero? No entiendo esto. Juan Pablo, el día de ayer con Paola tuvimos la oportunidad de conversar justamente acerca de este convenio y en cabeza, digamos, de la Secretaría General, nosotros lo que hemos ayudado es en este proceso de organización y de maduración de los proyectos con la Secretaría General del Ministerio de Cultura. Sin embargo, la parte contractual, especialmente y por su especificidad, está en cabeza de la Secretaría Jurídica, como lo conversamos ayer. Entonces usted la tenemos desde presentadora de otro secretario. ¿Usted no puede explicarnos nada sobre el contrato? Claro que sí. Precisamente estoy hoy en esta sesión para poderles contar. Esto es increíble. De verdad yo no entiendo nada. Como decía nuestra secretaria, la secretaria general del Ministerio de Cultura, los tres proyectos que hacen parte de este convenio 3985 que se suscribió el 7 de julio de este año, primero cuentan con un proceso de una aprobación. No, es que esto ya nos los dijo la secretaria del Ministerio de Cultura. Mire, doctora Carolina Ariza, y le hago la pregunta a usted. A usted. La gobernación del departamento de Bolívar, ¿cómo firma un contrato para construir? ¿Qué es lo que ya se firmó, Paola?
Se firmó el Parque del Jazz, Listo. ya se ¿Cómo, adjudicó. cómo se adjudica un Este es el más contrato caro, para construir además, ¿no? el Parque del Jazz por 33.000 millones de pesos cuando la plata no la tienen ustedes? ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, nosotros tenemos como política en la gobernación de Bolívar que ningún contrato de la gobernación maneja anticipos en las obras. Esto que nos permite que el pago de las obras y de la ejecución, el pago de las mismas y el desembolso de los recursos de los mismos dependen del avance en la Listo, ejecución secretaria. de las obras. Esto Para firmar significa un que por contrato, esta razón, en el Estado, se necesita un certificado de disponibilidad presupuestal o CDP. Si sí, ustedes no señores, tienen la plata, si ustedes no tienen la plata, esta, ¿cómo pueden esta soportar el contrato? disponibilidad surge de la resolución de la resolución 1130 del DNP, donde hacen la aprobación de los recursos, y adicionalmente el Ministerio de Hacienda desde el 2 de junio hace una aprobación de las operaciones de los recursos que fueron al Ministerio de Sí, Cultura para la suscripción ok. de este convenio interadministrativo. Listo. De allí Secretaria, el ahora. convenio surge la contratación específica de los 3 proyectos ya mencionados previamente. Ahora quiero, no sé si usted o el secretario jurídico, que nos respondan unas preguntas puntuales, por favor, lo más concreto que se pueda sobre las denuncias frente a estos 3 procesos. El primero, el Parque del Jazz que ya se adjudicó, dijimos que a uno de los megacontratistas favoritos de la Casa Char. Quiero que veamos esta imagen, Juan Pablo, rápidamente en nuestro Facebook Live, de los precios que tienen algunos productos para ese parque, que además tampoco entendemos por qué lo tiene que pagar el Ministerio de Cultura. Columpios por 15 millones de pesos. ¿Perdón? Máquinas para hacer ejercicio de brazos y demás por 9 millones de pesos. 3 millones de pesos unas barras. Un trepadero, usted ve ahí, 15 millones 599 mil pesos, según lo que está establecido en el contrato que ya se adjudicó al consorcio Parques de ¿Cuánto Bolívar. cuestan los columpios? ¿Me repite, Ahí por usted favor? está viendo un Facebook Live, Juan Pablo, vea. 15 millones de pesos. Suministro de instalación del juego columpio, uno nomás, 15 millones Ay, 599 bueno, mil. secretaria Carolina, ¿nos O el explica? secretario Juan Sí. Mauricio, por favor. ¿Dónde conseguimos los columpios de 15 millones de pesos? Secretaria. Secretaria. Secretario. Bueno, pero ¿me permiten el ingreso o no? Sí, secretario. Adelante, por favor, rápidamente. Sí. Juan Pablo y a los oyentes de la W Radio, muy buenas tardes para todos. Es importante entender que eso es el resultado de un proceso de maduración. Esto no es un contrato que haya nacido de la noche a la mañana, sino que los precios están validados conforme el estudio del sector que se hace tanto y que fue validado tanto por la Gobernación de Bolívar como por el Ministerio de Cultura frente al proyecto. ¿Cuánto cuesta? Secretario, secretario, ¿usted me puede explicar, por favor, dónde consigo yo un columpio de 15 millones de pesos? Juan Pablo, le estoy contando, cada uno de los ítems de esta licitación pública son el resultado de un proceso de maduración del proyecto. Hombre, pero es que yo he cotizado columpios, créame que para hacer este reportaje y cotizé unos columpios no pasan de 4 millones de pesos. Lo entiendo, pero no estamos hablando si el columpio es el columpio, cuáles son las especificaciones del elemento del que estamos hablando. No estamos hablando del área a intervenir, no estamos hablando de las variables con las que se calculan este tipo de elementos. No, estamos hablando de un elemento que van a poner en el parque y que cuesta 4 veces más en el contrato que ustedes firmaron. Perdóneme, pero en la sobresimplificación de llamarlo columpio, simplemente caemos en decir que el precio es demasiado alto. Pero no estamos hablando de todas las condiciones, las técnicas a las que se refiere ese bien o servicio del cual están refiriendo. ¿Estos precios los aprobó el ministerio, secretario? ¿Esos precios los aprobó el ministerio? Nuevamente les insisto, esto no se trata de un proceso que no haya sido madurado con la suficiente tiempo y antelación. De hecho, hablar del parque ya se está hablando de la intervención sobre la Albarrada en el distrito de Monpós. Hoy, cuando hablan de un parque que vale 33.000 millones de pesos, no, de lo que estamos hablando es del COMPES del distrito de Monpós, y de lo que hablamos es de la intervención para que Monpós vuelva a mirar al río. Durante el año 2012 se hizo la intervención de la primera parte de la Albarrada. En este preciso instante, Fontur está haciendo la intervención de una segunda parte de esta Albarrada, y esto que hemos denominado el Parque del Jazz, para denominarlo de alguna manera que se involucre dentro de lo que hoy es
la Secretario, nueva realidad del distrito sí, de Monpós se denomina entendemos Parque del eso. Jazz, pero realmente Por es una favor, intervención respóndame. sobre un área Secretario, mucho ¿me más escucha? grande. Por favor, respóndame, esos recursos, esos precios los aprobó el ministerio. Dígame sí o no, porque aquí es importante saber por qué el ministerio aprueba unos precios de unos productos o de unos elementos que no tienen nada que ver con cultura. ¿Esos precios los aprobó el ministerio? ¿Sí o no? Trabajamos de manera conjunta en el tema, por eso tenemos un convenio interadministrativo, Sí, por esa perfecto. razón se presenta Listo. un proyecto por el departamento. Entonces y sigamos lo con avalamos el entre otro ambas tema, partes. seguimos con el otro tema porque bueno, seguramente usted dice que las especificaciones están y las explicaciones también y alguna autoridad de control será la que debe saber, Juan Pablo, si este precio está bien o está mal. Aquí estoy chequeando y me están enviando cotizaciones de columpios. No hay un solo columpio en Colombia que cueste 15 millones de pesos. Como se nos está acabando el tiempo, quiero que vayamos rápido con el tema del museo, porque ustedes mismos nos contaron ayer que ese museo o el lote era un predio privado. ¿Por qué si el Estado no puede hacer inversiones en un predio que sea de propiedad privada? ¿Por qué se escogió ese predio para hacer el Museo de Mampuján? Es indispensable ponerlo de presente. Son las víctimas y este colectivo de las víctimas y las tejedoras de Mampuján, las que con el gran esfuerzo se han unido con la alcaldía municipal y con el departamento y con la nación para de manera conjunta hacer una realidad esto que es una sentencia judicial. Paola, hay una sesión que hace este colectivo de las tejedoras de Mampuján a favor del municipio de María la Baja de este predio. En ese orden de ideas, realmente no solamente es tener una sentencia en la mano por parte de este colectivo, sino que este colectivo además participa hoy en dar una respuesta a esta reivindicación de los derechos de las víctimas de la masacre en este municipio y en especial en este corregimiento. Es decir, que si al final nosotros tuviéramos que ver cómo es el esfuerzo, es un esfuerzo que involucra al municipio de María la Baja, a las víctimas que han comprado un lote y lo han puesto a disposición del municipio para que haga parte de la construcción del museo de Mampuján. Además interviene el Ministerio de Cultura y la Gobernación del Departamento de Bolívar. Por esa razón, todos estamos concurriendo para hacer una realidad este proyecto. Bueno, yo necesito preguntarle, secretario, sobre el pavimento de la malla vial de Mompox. Para usted, ¿el mantenimiento de la malla vial es un elemento ligado a la cultura o a la infraestructura? Bueno, Juan Pablo, en el proyecto Doctora Carolina, buenas tardes, bienvenida otra vez. Cuéntenos, por favor. No, pero permítame. Pero es que yo sí necesito un poquito de orden en esta entrevista, porque es que a mí me dijeron que iba a estar con la secretaria general de la Gobernación de Bolívar, y yo ya no sé quién le estoy preguntando. Entonces, o el secretario jurídico me contesta, o la secretaria general, o suspendemos esto, porque es que no es serio con la audiencia. Que me tengan que responder dos funcionarios sobre un solo convenio interadministrativo, en donde hay en juego 66 mil millones de pesos, y en donde un elemento que aparentemente es cultura para alguien, para mí no, es la malla vial. Arreglar una calle no sé hasta dónde sea un elemento de cultura, por más que se trate de un municipio o de una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, y eso lo reconozco. Pero es que una calle, un pavimento o unos adoquines no construyen cultura. ¿O sí, señor secretario jurídico? Juan Pablo, permítame esta obra en materia de infraestructura en un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad como es el distrito de Mompox involucra no solamente pavimento, como quieran llamarlo. Ajá. Realmente es una obra de adoquines. Involucra una parte de pavimento. Yo le voy a hacer a usted una pregunta, secretario, para que me responda con un silogismo. Sí, dígame. Cuando ustedes caminan hoy por el distrito de Mompox, se encuentran lo que la UNESCO nos ha llamado a eliminar las líneas de energía que de alguna manera terminan no solamente afeando, sino dañando el entorno cultural que tiene el Distrito Especial de Mompox. Esta obra de la que estamos hablando, lo que involucra es agarrar todas las líneas eléctricas y volverlas de manera subterránea. Es decir, no van a volver a encontrarse un poste en la calle en medio de Mompox. Nuevamente les digo, conociendo Mompox, lo que se van a encontrar es con una arteria que permite que el tránsito... Perdóneme. Espéreme, pero permítame. No, es que yo le entiendo lo del soterramiento de las líneas de energía, secretario. Yo le entiendo eso. Pero le pregunto, soterrar las líneas eléctricas
arreglar el pavimento, ¿es un tema de infraestructura o es un tema de cultura? Pero cuando usted involucra esto en un territorio como el que estamos hablando, con una intervención que por competencia de carácter normativo, Juan Pablo, pero es que pone un abogado a que diga lo que normativamente corresponde, y normativamente eso es un tema de cultura. El Ministerio de Cultura tiene competencias para eso, por eso cuando han puesto, no sé, una torre cerca a un centro urbano de carácter patrimonial, llamamos al Ministerio de Cultura, aunque se trate de un tema de... Y se demoraron una eternidad en hacer cualquier cosa sobre la Torre Acuarela, secretario. Créame que la historia la conozco. Se demoraron una eternidad en el Ministerio de Cultura. Entonces, ni hacen lo de la torre, pero sí tienen plata para soterrar unas líneas eléctricas. Imagínese eso. Imagínese usted, secretario, qué pensarán los artistas, los que están rogando porque les den una ayuda después de la pandemia, los teatros, los músicos. Y la plata de la cultura en adoquines y en enterrar unas líneas eléctricas. El Ministerio de la Cultura ha sido para apoyar la cultura. Por eso le pregunto, se la hago por última vez porque tengo que irme con la pausa comercial. Para usted, soterrar unas líneas eléctricas, ¿es un tema de cultura o es un tema de infraestructura? Sin lugar a dudas es un tema de cultura. ¿Listo? Llevar las líneas eléctricas, cuando Perfecto. llevar el adoquín, se hace en un territorio como... En un auditorio lleno de artistas, de compositores, de poetas, de escritores, de pintores. ¿Usted se atrevería a decir esto? ¿Que enterrar unas líneas eléctricas es cultura? Juan Pablo, les podría traer la disposición Listo. del orden legal. Cualquier intervención que se pueda hacer sobre un territorio de esta naturaleza es un elemento que involucra al Ministerio de Cultura. Bueno, pues secretario, muchísimas gracias por haber respondido esta entrevista, también a la secretaria general Carolina Ariza. Bueno, nos quedó pendiente no el tema no de... respondió mucho la doctora Aricia, pero bueno. Sí, y también nos quedó pendiente el tema de por qué se le va a entregar la plata precisamente para ese tema de malla vial directamente a la alcaldía, que eso también es una preocupación muy El grande. apoyo a la Y es que, cultura. Juan Pablo, recordemos, estamos a menos de un año de elecciones, y entonces todo esto pues hay que tener mucho cuidado con lo que se hace a nivel de contratación y de convenios también interadministrativos. Gracias, secretario, y estaremos pendientes de este proceso. Nada mejor que ganar dinero en esta época de fin de año.